Hola, 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 ¿cómo están? Cordial saludo, mi nombre es Brian, mucho gusto. Y el día de hoy estaremos hablando de la orquesta de cuerdas. Hablaremos un poco de la historia, de su origen, de algunos autores principales y de algunas obras principales. Entonces, acompáñenme para recorrer esta maravillosa historia. Bien, primero aclarar que los instrumentos de una orquesta de cuerdas suelen ser el violín, que a veces se divide entre violín uno, violín 2, o bueno, que suelen dividirse entre violín uno, violín 2. También tenemos la viola, el violonchelo y el contrabajo. Y pues además, como su nombre lo indica, que es una orquesta de cuerdas, pues esto hace parte de una sección de cuerdas. Otro dato súper importante es que, bueno, una orquesta de cuerdas, una cámara puede variar de entre 12 a 21 personas o pues ya puede ir hasta desde 60 o más personas, ¿sí? Importante tener en cuenta que la orquesta de cuerdas no es que se tenga que generalizar por un número, sino que pues suelen ser cantidades dependiendo, ¿no? Dependiendo si es una cámara, si es un concierto ya mucho más grande, amplio, pero pues súper dato importante. Ahora sí hablaremos un poquito de la historia. Yo he titulado este momento como A través de las épocas, en donde hablaremos cómo surgió el formato orquesta y cómo fue evolucionando toda esta parte de la instrumentación de las cuerdas frotadas, ¿sí? Bueno, se cuenta que más o menos a finales del siglo XV o más o menos al siglo XVI existían unos formatos de orquesta, ¿sí? Que eran los antecesores de lo que hoy conocemos como una orquesta de cuerdas, ¿sí? Que en este caso pues no funcionaban como formato como tal como lo conocemos ahorita, pero que sí llevaban una función musical. Para este cambio entre el siglo XV al siglo XVI, pues tenemos en cuenta que, según la historia, los antecesores de lo que hoy conocemos como la orquesta de cuerdas, que son los violines, por ejemplo, un dato curioso que los violines provienen de la viola, pues esos antecesores eran precisamente las violas, ¿sí? Con sus determinados nombres. Y bueno, ya continuando un poquito nuestra historia, pasando ya un poquito el 1600, avanzando un poco, llegamos a la época del barroco, ¿sí? En esta época había un formato de orquestas donde por lo general se utilizaba era el violín, se utilizaba el violonchelo, el contrabajo y el clavecín, ¿sí? Dato importante, mientras vamos avanzando vamos dando datos importantes. En ese tiempo no existía como tal alguien que dirigiera las orquestaciones, ¿sí? No había, como hoy en día vemos, que hay una persona que se para a dirigir y conlleva una musicalidad. Otro dato súper importante y muy curioso que pues hoy en día nos proyectan las películas es las orquestas de cámara, ¿sí? ¿No han visto que de pronto en las películas de palacios, de princesas o de cuentos, así como de Disney, aparecen como que en un salón súper elegante y hay un grupito, una orquestica tocando? Pues más o menos ese es el sistema que se utilizaba en ese tiempo para las orquestas de cámara, ¿sí? Lo más importante en ese momento se dice que era que hubiesen intérpretes, personas que pudieran tocar en las orquestas y que pudieran demostrar su talento y pues continuar con el show. Bueno, y ya aquí empezamos a conocer un poco más, unos datos más curiosos, ¿sí? Y es sobre Haydn y nuestro querido Mozart, que se dice que prácticamente ellos fueron como pioneros fuertes en la creación de estas obras para cuerdas. Y ellos dos fueron, desde esa época, empezaron a crear obras y obras para poder abarcar todo este mundo de las cuerdas, ¿no? Ahorita más adelante estaré mostrando unas obras de nuestros dos queridos amigos, donde enseñaré pues cómo eran sus tipos de obras y su sonoridad tan bella y preciosa que generaba esta música. Bueno, y es un poco chévere saber que gracias como a esos pioneros de la época, este tipo de musicalidad fue evolucionando y nos dio el contraste del grupo de las orquestas, ¿no? Que gracias a esa creación, a ese factor, a esa fórmula de orquesta, pues conocemos lo que hoy es hoy en día la orquesta de cuerdas. Bien, recordemos que hasta ahora hemos visto el origen y un poco de la historia trascendente que conlleva este mundo de las cuerdas frotadas, ¿no? Recordemos que en general las orquestas
de cuerdas frotadas, pues llevan instrumentos como el contrabajo, el violonchelo, la viola y el violín, ¿sí? Y que pues lo más importante de este concierto, o más bien de estas obras musicales, son estos cuatro instrumentos que he nombrado. Anteriormente agregaban otro formato o otros tipos de instrumentos, hasta algunos de percusión, pero bueno, más bien como el punto inicial de nuestra orquesta de cuerdas son estos cuatro instrumentos. También hemos visto que esto surgió entre el siglo XV y el siglo XVI, 1600 más o menos, y que nuestros pioneros fuertes, como que tengamos aquí en cuenta, más o menos fueron Mozart y nuestro amigo Haydn. Bueno, y no obstante, y continuando la vida cotidiana como pues se ha venido viviendo desde los años, evolucionando nuestra música y toda nuestra vida, pues surgieron autores pioneros y obras que recorrieron gran parte de Europa y del mundo, pues por su fuerza musical, ¿sí? Así que en este momentico estaré mostrando algunos autores y sus respectivas obras. ¿Sí? Tenemos importantes, como ya mencionábamos, que era Mozart, ¿sí? Nuestro amigo Haydn. Y bueno, ya saltando un poquito más nuestra época, encontré investigando y bueno, ya había tenido la oportunidad de conocer de este señor en unos cursos anteriores de aquí en la universidad, unos temas de la música occidental, y había encontrado a un gran señor del siglo XX, que es el señor Bartók, Stravinsky y el señor Benjamin Britten. Bueno, y a continuación hemos sacado tres obras de tres pioneros de la música, como les mencionaba. Y pues estos tres pioneros para mí son el magnífico Mozart, el señor Haydn, ¿sí? Y pues ya dando una brecha súper gigante, un salto bastante grande, vamos al señor Igor Stravinsky, que para mí este señor ha sido de los grandes pioneros del siglo XX, ¿sí? A diferencia de otros que también son muy buenos, pero pues considero que este me ha gustado mucho más y hablar un poquito de él me parece más atractivo. Bueno amigos, comenzamos con este mundo de las obras, a escucharlas un poco y tomen asiento y pónganse cómodos porque empezamos con una muy deliciosa de escuchar y súper reconocida. Yo sé que tú lo conoces y entonces les daré el nombre a ver si de pronto se acuerdan y si no, pues ya escuchándolo yo sé que sí se van a acordar. Empezamos con Mozart, Pequeña Sonata Nocturna. ¿La reconocieron? Sí. Bueno, importante destacar que esta serenata de Mozart tiene como muchas traducciones, muchas definiciones, serenata en pequeña nocturna, pero bueno, creo que he encontrado la más relevante, que es pequeña serenata para cuerdas en sol mayor. Me comentan cómo les pareció esta serenata. Así que bueno, vamos con la siguiente de obra que tengo aquí de mi querido amigo, que es nuestro señor Joseph Haydn, que por ahí también se dice que fue una de las personas que trató de involucrar este formato de orquesta a algo muy diferente, a algo que marcara, a algo que empezara a revolucionar el mundo de la forma de orquesta que se venía llevando. ¿Sí? Ahora sí vamos con esta obra de Haydn, que es los cuartetos de cuerda Opus 77, que se interpretó por primera vez en el castillo en este castillo, que está difícil de pronunciar, el 13 de octubre de 1799. Te escuchemos.
Importante saber que Haydn prescinde del bajo continuo del barroco y que particularmente en las primeras obras de Haydn eh, se argumenta que las inversiones de la armonía en las ocasiones cruces de la línea melódica del contrabajo y viola implica que es necesario el contrabajo. Aunque bueno, no obstante, en cuestión del pasar del tiempo y de los años, de las épocas, pues esto aún no ha sido resuelto. Así hay como una breve confusión entre músicos y personas. Bueno, eso es lo que conozco más o menos de lo que he investigado. Ahora vamos con uno de los participantes de nuestros músicos importantes que he elegido para esta presentación, que es del siglo XX, nuestro señor Igor Stravinsky, que para mí ha sido uno de los grandes pioneros del siglo pasado. Así que escuchemos una obra de este señor. Bueno, esta obra de este señor encontré una adaptación para ella en partitura que se llama Three Pieces for String Chord, ¿ok? Entonces, esta obra es de 1914 y escuchemos. Bueno, realmente esta transformación de la música y conforme fue avanzando, lo poquito que pude mostrar, gracias al copyright, pero bueno, lo poquito que puedo mostrar es muy lindo, muy bonito escuchar. Y bueno, con esto quería mostrar un poquito lo que fue la historia de la orquesta de cuerdas, el origen, algunos principales autores y los pioneros que para mí fueron estas tres obras no, generalmente que pues, abarcaron. Sí, no estoy diciendo que los elegí porque me gustaron y entonces ellos no son pioneros. No, ellos son personas muy reconocidas que destacaron en el mundo y que conllevaron a la música a otro nivel. ¿Sí? Entonces espero les haya gustado un poquito de esta breve historia y el breve origen de la orquesta de cuerdas.